oportunidad nos corresponde el Salmo 31, que se llama Declaración de Confianza. La vida de David nos demuestra que vivía de continuo en dos etapas. Estas podían ser alguna etapa diaria o semanal, quizás mensuales estas etapas, hasta muy probable podía vivir estas etapas cada año. Es decir, el lado negativo estuvo siempre en la vida de David, pero gracias a Dios siempre también tuvo el lado positivo. Fíjense que David en todo momento, en cualquiera de estas etapas, él pasa en momentos de angustia, pero luego tiene tranquilidad. Él pasa también momentos de tristeza y después viene a tener lo que es alegría. En muchos momentos tuvo incertidumbre, pero vino a tener confianza. También dice que él tuvo momentos en los cuales tenía lamento, pero Dios lo pasó ese lamento a baile. Hay un contraste continuo de David en el que siempre él vivió constante momentos de oración, en constante alabanza, en constante adoración y gratitud al Señor Dios Todopoderoso. Un dato, hermanos, en este Salmo 31 muy interesante es de que en varias oportunidades es citado este salmo, ciertos versículos del Salmo de la Biblia. En otros pasajes bíblicos usted lo va a encontrar. El autor del Salmo 71, el cual muy probable, no se sabe con exactitud si fue David mismo o no, pero cita los primeros 3 versículos del Salmo 71, son los primeros 3 versículos también del Salmo 31, el cual estamos ahora en el devocional. Jonás, por ejemplo, cita en Jonás 2:8 el versículo 6 de este Salmo, cuando él hace la oración dentro del vientre del gran pez. Jeremías lo cita 6 veces, incluyendo en su libro que lleva su nombre, como también en el libro de Lamentaciones 2:22, el versículo 13 del Salmo 31. Pablo, por su parte, cita el versículo 24 en 1 Corintios 16:13. De manera más significativa dentro de todo este salmo, es que el versículo 5 del Salmo 31 es citado por el Señor Jesucristo en la cruz, como sus palabras finales antes de él entregar su vida. Él lo puede ver en Lucas 23, versículo 46. También el que consideramos primer mártir de la iglesia, Esteban, hermanos, también él aludió a este salmo en el versículo 5. Está en Hechos 7:59, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En este salmo diferenciamos dos secciones. Como decía al inicio, hay dos contrastes en la vida de David. De lamento a baile, de tristeza a alegría. Y aquí hay dos secciones. Los primeros 18 versículos es una oración de intimidad que David tiene con Dios. Muy importante siempre eso en la vida de él, y él lo hace de continuo en sus salmos. La otra sección es del versículo 19 al 24, donde es un testimonio público, dando a conocer lo grande de su Dios a otras personas. Ahora, entrando ya en lo que son los versículos de este Salmo 31, veamos los primeros 3, que dicen de la siguiente manera: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. La paz y orden de pensamientos viene de poner nuestra confianza en el Señor. Y eso es lo que David hace en estos primeros 3 versículos. Lo anterior es una práctica en la vida de él, declarando confianza en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. David declara confianza plena en el Señor. El pedir la justicia de Dios es una forma de sentirse que al momento de hacer algo malo, al momento que cometa algún error o algún pecado, es preferible ser corregido y amonestado por Dios y no por los hombres. Porque nuestro Dios, Él es un juez justo. El hombre lo es de acuerdo, su justicia va de acuerdo a la conveniencia del hombre. Es maravilloso ser corregido por Dios, porque en ese momento el Señor mismo nos está demostrando que Él nos ama. Lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 y 7, de ese amor de un padre cuando disciplina. Dice así estos versículos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios
os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Definitivamente, todos los que somos hijos recibimos algún tipo de corrección, algún tipo de expresiones repetitivas de David hacia el Señor, tales como mi roca, mi fortaleza, mi castillo, denotan el grado de grandeza que él tenía por el Señor Jehová de los ejércitos. Continuamente en muchos salmos él le dice roca, le dice fortaleza, le dice mi castillo. Denotan el grado de grandeza que él tenía de admiración hacia el Señor. Hacer eso nosotros traerá muchos beneficios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el más grande, único y sabio Dios. El comentarista McLaren lo dice de esta manera: David pidió, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Luego dice de la siguiente manera, fíjese al inicio, David le está diciendo lo que quiere que sea: sé tú mi roca fuerte y sé mi fortaleza para salvarme. Luego David le dice, porque tú eres, y empieza a afirmar, empieza a declarar lo que el Señor es, porque tú eres mi roca y mi castillo. Sé lo que tú eres, manifiéstate a ti mismo en el acto de lo que tú eres. Primero le pide lo que él quiere que Dios sea y luego le dice porque tú eres. Eso es lo que David hace, la forma en que él se expresa al Señor. En los versículos del 5 al 8, David demuestra su confianza en el Señor. En todo momento lo hace, pero en estos 3 versículos, en el específico del 5 al 8, él está dando eso. De hecho, el versículo 5 es el que hablábamos al inicio, que es citado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando el mismo tipo de adoración en ese momento de agonía que atravesaba según la carne. Recuerda, Él es Dios manifestado en carne y su doble naturaleza en lo humano y lo divino. En la carne el Señor tuvo agonía. Este versículo es una muestra de total rendición, diciendo no más como yo quiero, sino como tú quieres, mi Señor. Es lo que David está diciendo, citado igualmente por el Señor Jesucristo. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, dice el versículo 7. Aún teniendo el ejército mejor armado, nada podríamos hacer sin contar con la misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios no está de nuestro lado, no tendremos nada. El tenerla es causa de gozo, es causa de alegría, porque tenemos la plena confianza que el Señor está de nuestro lado. Cuando la misericordia de Él nos acompaña cada mañana, ya lo dice el libro de Lamentaciones, que nuevas son cada mañana, tenemos gozo de saber que el Señor está con nosotros. El tiempo de intimidad personal, dando palabras de exaltación y declarando la grandeza del Señor Dios Todopoderoso, es el inicio siempre en cualquier salmo, petición que David trae a los pies del Señor. Luego vemos la exposición de su necesidad. Ve, al inicio siempre David exalta al Señor, luego le trae su petición, y así es como debemos de orar. Primero exaltarlo a Él, alabanza, adoración al Señor, y luego de haber hecho eso venimos y traemos nuestras peticiones. El versículo 11 dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. La palabra clave en esto que hemos leído es la palabra oprobio, la cual significa deshonra y vergüenza pública. Y eso es lo que David no quiere. El que los de afuera se burlaran de él o lo vieran como algo insignificante. Esto solo era sinónimo de que él no tenía la salvación. Cuando los demás se burlan de él, significa que él no tiene la bendición y la salvación en él, la victoria en él, que Dios no está de su lado. Y eso es lo que él le pide al Señor. Este momento, hermanos, es como pensar en verse sin la bendición de Dios a su favor. Él cita, hermanos, algo bien importante, y usted se va a dar cuenta de eso, porque él no quiere el oprobio para que los demás no se burlen de él, porque al burlarse significa, hermanos, de que él no tiene la gracia, ni el favor, ni la bendición de Dios en su vida. Cuando Dios mismo ha extendido su mano de poder sobre nosotros, es cuando los demás, ya sean familiares, amigos e incluso enemigos, reconocen que Dios está con nosotros. Cuando la mano de Dios está, ellos lo reconocen. Jesús lo puso de esta manera en Lucas 6, 43 al 44. Por sus frutos los conoceréis.
Por más que hablemos y digamos, si no hay frutos, no hay nada. Y cuando hay frutos y muy buenos es porque Dios está con nosotros. Y es que el ver los frutos es como decir, en verdad esta cosecha es muy buena porque Dios les ha dado esa cosecha. Excelentísimo lo que está sucediendo y hablando David. Le hablaba de eso porque el versículo 16 dice así: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Solo teniendo la certeza que ha sido escogido por Dios, podía David reclamar la bendición sacerdotal dada por Dios en los labios de Moisés. Números capítulo 6, versículo 24 al 26 dicen de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El que las personas vean a Dios en nosotros, que lo oigan cuando hablamos y que lo vean en cómo nosotros nos comportamos, viene dado por su presencia, la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Y eso es lo que David hace y le dice: que tu rostro resplandezca en mí. Esa bendición, hermanos, la bendición sacerdotal, la tenemos todos los hijos de Israel, cada hijo de Dios, es decir, todos los que hemos creído en su nombre, a los que se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, tenemos la bendición sacerdotal en nuestras vidas y el rostro del Señor resplandece en nosotros. Para terminar este salmo, el versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Como todo buen líder, David da sus palabras finales en este salmo, diciendo a los demás dos sugerencias vitales en cualquier cristiano, seguidor del Señor Jesucristo. Número 1, él le dice: esforzaos. Así termina David este salmo, diciendo: esforzaos. Una expresión que el Señor usó para Josué en el momento que tomaba el mando para dirigir el pueblo de Dios a la tierra donde fluye leche y miel. Esforzaos, le dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Es una expresión de confianza y una expresión que denota un mandato que el Señor le dice en Josué versículos 6 y 9 del capítulo 1. Lo otro que David menciona en este último versículo 24, el Salmo 31, él dice: tome aliento. Este viene dado por Dios mismo a nosotros. Él nos dio aliento de vida. Y cuando tenemos el aliento de vida del Señor, tenemos todo a nuestro favor. Quiero decirle, hermanos, que en cualquier situación a enfrentar, será menester que la confianza esté en todo momento puesta en el Señor Jesucristo. Cuando usted confía en Él, cuando todas sus agonías, toda su incertidumbre, todo lo que usted está atravesando lo pone en manos del Señor, usted estará bien. Ese Dios creador nuestro, el cual nos pasa de muerte a vida, de lamento a baile, de tristezas a alegría, de incertidumbre a certeza. Ese es el Dios todopoderoso al que David le está hablando y clamando, al que está exaltando. Nosotros hagamos lo mismo. Que la gracia de Dios, hermanos, la paz y la bendición de Él estén de continuo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.